En otro video anterior hemos visto que los elementos que se comportaban como cajas tenían una propiedad que se llama display que nos permitía setear la manera en la que estos se van a mostrar y cómo se van a comportar en, en el flujo normal del HTML. Existe un tipo de display que se llama Flex, que nos permite cambiar el diseño de cómo se muestran los elementos dentro de un contenedor. Hoy voy a hablar un poco de la documentación en teoría que tenemos para iniciar definiendo esta forma de trabajar con HTML, donde dice que Flexbox es un método de diseño de página unidimensional para compaginar elementos en filas o columnas. Los elementos de contenido se ensanchan para rellenar el espacio adicional y se encogen para caber en espacios más pequeños. ¿Qué tiene de particular Flex? Hasta ahora nosotros siempre hemos trabajado con eh, propiedades sobre un elemento específico y cómo este elemento quizás interacciona con los elementos que están a los costados, con el margen y otras propiedades. Pero Flex funciona diferente. En Flex es el elemento tenemos dos partes, un elemento contenedor y los ítems que están dentro del contenedor. A los ítems se les llaman flex ítems, como dicen, y el otro se llama flex container, ¿sí? Normalmente se los denomina de esa manera. Y es el contenedor el cual define el comportamiento, o mejor dicho, cómo se van a distribuir los elementos que lo contienen. Vamos a ver acá, preparé yo un ejemplo en el archivo que veníamos trabajando, y yo ya me encargué de crear este pequeño HTML para mostrar las distintas formas que tiene Flex para funcionar. En este vamos a tener un solo contenedor con el ID Flex y los elementos se van a llamar elemento 1, 2, 3 y 4 con el texto element. El CSS que he definido, me encargué de poner un color y borde a los elementos y en nuestro contenedor Flex como para ver cómo se distribuyen los elementos, asigné un ancho y alto arbitrarios, pudiendo ser este que ustedes necesiten o según cómo está la pantalla, el tamaño que va a tener. Antes de avanzar, yo les recomiendo esta página web que lo pueden encontrar seguramente en internet. Simplemente escribiendo Flex, seguramente uno de los primeros resultados que le va a aparecer es este A Complete Guide to Flexbox, que es bastante útil y muestra de manera fácil, ¿sí? De la misma manera como yo le dije que para CSS tienen los cheat sheets para ver todas las propiedades y cómo funcionan. Recomiendo esto que explica bastante bien todas las propiedades, valores posibles de Flex y cómo cada una de las opciones se pueden mostrar. Igualmente nosotros las vamos a ver a continuación y vamos a entender cómo funciona esto. Y los para indicar que un elemento contenedor va a tener un display flex, obviamente lo único que tenemos que hacer es colocar la propiedad display y que el mismo tenga el valor flex. A los elementos hijos, los ítems, por defecto no es necesario, ¿sí? No es necesario indicar ninguna propiedad para mostrarlo. Si yo muestro y refresco esta pantalla, pueden ver cómo funciona. El valor por defecto, al estar como flex, cada uno de los elementos aparecen en fila dentro del contenedor. Y como indicaba en la teoría, los elementos se alinean según el eje que esté definido para el contenedor y a su vez se agrandan para contener el elemento. Esto es bastante útil a la hora de crear páginas que sean responsivas, que esto quiere decir que páginas que se adapten al espacio en pantalla. Ustedes ya lo deben saber, o lo deben haber notado, pero dependiendo de la computadora donde ustedes estén viendo una página web, o si es el celular o una tablet, el tamaño de la pantalla va a variar y el espacio que hay en la pantalla varía. Entonces es muy importante cuando nosotros diseñamos un sitio web que el mismo responda a los cambios de tamaño de pantalla y se acomoden los elementos para que se sigan mostrando de buena manera. Flex es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para hacer diseños que respondan correctamente a los cambios de tamaño de pantalla.
el valor por defecto que tiene DisplayFlex, hay una propiedad más que se llama Flex Direction, que nos indica si queremos que la dirección del eje sea en fila, que es el valor por defecto, como este, cada uno de los elementos son uno detrás del otro en una fila, o también lo podemos poner en columna. Vemos cómo cambian, ahora los elementos, el espacio que ocupan es todo el ancho, porque están dispuestos en una columna, a diferencia del anterior que estaban dispuestos en fila. Eh, Obviamente el ancho o el alto que tratan de rellenar es el del elemento contenedor. De la misma forma podemos definir la dirección, no, o mejor dicho, la orientación hacia donde se disponen los elementos. Si yo pongo reversa, pueden ver que los elementos ahora aparecen del otro lado y el primer elemento aparece hacia la derecha. ¿Sí? De la misma forma, puedo hacer lo mismo con el column y mostrarlos desde abajo. Dependiendo de lo que ustedes tengan que diseñar, esto puede ser bastante útil y para mostrar ciertas cosas en esta distribución en particular, dependiendo de lo que ustedes tengan en el diseño de su página. El Flex Direction es la propiedad que se utiliza para definir justamente el eje sobre el cual se van a disponer los elementos y la orientación en la cual se los va a mostrar. Otra propiedad que también es muy útil dentro del Flex es Justify Content, que nos permite indicar en qué lugar van a estar los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como veíamos al principio, todos estaban en la parte izquierda del elemento contenedor. Podríamos decir que ese es el inicio del elemento contenedor. Pero con Justify Content yo puedo tomar valores como FlexEnd, por ejemplo, y mostrarlos todo hacia la derecha, pero manteniendo el orden que habíamos hecho al principio. Si lo vemos en la página que les recomendé, por ejemplo, Justify Content explica muy bien la disposición de los elementos, siendo FlexStart como el valor por defecto en el que acabamos de probar, pero también tenemos algunos muy interesantes como por ejemplo Center, que estén los elementos en el medio, Space Between, que es bastante también útil, por ejemplo, tener elementos espaciados de igual manera, haciendo que el espacio entre ellos sea siempre el mismo. Comprenderán o quizás notan que al hacer esto tenemos la capacidad de, por ejemplo, si yo achico el elemento que tenemos como contenedor, lo ponemos en 300 píxeles, podemos ver cómo los elementos se mantienen y el espacio entre ellos cambia. Esto se ve la utilidad cuando uno imagina pantallas más chicas o más grandes, ¿no? Space Around también es otra de las opciones. Ahí podemos ver que ahí la distribución es distinta. También nos permite otras cosas. Space Evenly también nos da otro comportamiento similar, pero que nos da, por ejemplo, mucho más, como dice la palabra, un espaciado parejo entre los elementos. En la definición, si ustedes lo leen, por ejemplo, Space Around, los espacios están igualmente distribuidos, pero el espacio a los costados de los ítems de los límites es igual a como si sería la mitad del espacio entre los ítems. Space Evenly, la diferencia es que el espaciado entre los elementos es el mismo que el espacio a los costados. Básicamente, dependiendo de las necesidades, ustedes podrían usar los distintos tipos de espaciado que necesiten. Otras propiedades es Align Items, que también nos permite, no se confunde muchas veces con el Justify Content, que es la manera en que lo ordenamos como si fuera un texto. En este explica más cómo se comportan en el eje opuesto y también la manera en la cual se tienen que estirar los elementos. Vamos a ver algunos ejemplos y para ver cómo son las diferentes en cada uno de ellos. Entonces, utilizando la propiedad límite, podemos decir cosas como stretch, que es el valor por defecto, nos mostrará los elementos estirados ocupando el espacio del eje opuesto al que estamos
poniendo los elementos. Pero tenemos otra opción, por ejemplo, Flex Start, y los va a poner los elementos, respetando, en este caso tienen el tamaño que deberían tener sin estirarse, sin tratar de ocupar espacio, y aparecen en la parte superior del contenedor. Lo opuesto a esto sería FlexEnd, que nos lo muestra en la parte inferior. Esto se puede ver claramente en estos ejemplos. Otro sería el Center, que se disponen todos en el centro. Lo interesante de cosas como el centro es que lo que centra es el punto medio de los elementos. Entonces, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, va a ser como los vaya disponiendo. Por último está Baseline, un poco diferente. Si bien en el ejemplo se muestra de esta manera, la definición dice que los ítems son alineados de acuerdo a la línea base de los elementos. En nuestro caso, la línea base es esta, ya que los 4 elementos son iguales y están siempre en la parte superior, porque nosotros, siguiendo el flujo normal, es donde deberían estar. Si tuviesen anchos diferentes o alturas diferentes, seguramente tendríamos una diferente disposición para el baseline. Nuestras siguientes propiedades, para ver, como pueden ver en esta página, hay muchas propiedades y nos pueden servir para muchas cosas. La otra muy interesante es saber cómo, por ejemplo, los elementos se van a comportar si el espacio no es suficiente internamente. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestros elementos internos tienen un tamaño que nosotros llamamos citado con width, pueden que el tamaño de la suma de los elementos en fila sea mayor que la del elemento contenedor. Entonces, nosotros podemos decir cómo se deberían comportar en ese caso. Por ejemplo, el valor por defecto no wrap, todos los elementos flexitem tienen que estar en una misma línea. Perdón, tienen que estar en una sola línea. Flex item, como indica la definición, pueden disponerse en varias líneas, desde arriba hacia abajo. Y wrap reverse es lo mismo, pero en múltiples líneas, desde abajo hacia arriba. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo cambian estos valores directamente sobre los elementos. Considerando, podríamos intentar para esto que nuestros elementos ocupen un tamaño que sobrepase el nuestro contenedor. Supongamos que tengan un ancho de 200, al ser 4, los mismos podrían llegar a superar. En este caso, como la por defecto es not wrapped, no sucede nada, pero si yo coloco la opción wrap, podemos ver que se conserva todavía el justify content que estaba seteado, y podemos ver también que al no entrar el tercer elemento, porque la suma de los anchos es muy grande, se manda abajo con el siguiente elemento. Entonces ahí quizás puedan comenzar a apreciar cómo ustedes pueden jugar con estas propiedades para disponer los elementos de acuerdo a sus necesidades. Lo mismo, bueno, si yo en esto tomo wrap reverse en nuestro contenedor, los mismos están dispuestos en la dirección opuesta, como indica la definición. También hay otras propiedades que se pueden aplicar, como por ejemplo el gap, ¿sí? El mismo nos permite definir el espacio que va a haber entre los elementos en el caso de que nosotros no tengamos, por ejemplo, justify content, que vamos a definir nosotros de manera manual el espaciado, no solamente entre las columnas, sino fíjense sobre las filas, está explicado bien acá. Les recomiendo muchos, como en otros videos, jugar con las propiedades CSS y ver cómo las mismas se van modificando. Inclusive, bueno, acá hay unas explicaciones sobre el gap, por ejemplo, que si el espacio es el Justify Content que estamos usando es Space Between, el gap va a tomar efecto siempre y cuando el espacio en Space Between sea menor al que está definido por el gap. Por otro lado, a su vez, pueden definir algunas propiedades sobre los ítems en particular. Por ejemplo, nosotros podemos definir el orden en un ítem en particular.
que funcionan, si bien no define el orden como por ahí uno lo pensaría diciendo uno 2 3 4 5 sino es como una especie de prioridad, ¿no? Colocar un orden 5 el orden por defecto es cero. Y mientras mayor el orden que nosotros le ponemos a un ítem, indicaría dentro de todos los elementos que están en el contenedor, que el mismo tiene un orden mayor, o sea, debe colocarse al final de los demás, de los anteriores. Y están, si varios elementos tienen el mismo orden, entonces entre ellos se respetará el orden de acuerdo a la disposición de los elementos. Por ejemplo, si yo recupero volviendo a nuestro ejemplo, quitamos el align item para evitar confusiones y quito el ancho que habíamos definido. Vamos a dejarlo en un número más pequeño como 100. Volviendo a nuestro ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, a uno de los elementos, este particular, el elemento 2, directamente acá en la consola lo vamos a colocar el order 2. Fíjense que el mismo aparece ahora al final, porque los demás elementos van a tener un orden por defecto de 0 y el nuestro de 2. Si yo, por ejemplo, quisiera que mi elemento 1 tuviese un order, por ejemplo, 1, no importa el nombre del elemento, dice que aparece penúltimo, porque tiene mayor orden que el 3 y el 4, pero es menor que el del 2. Si yo, por ejemplo, le pusiera un 3, el mismo seguiría a la derecha. Entonces, de esa manera, ustedes pueden determinar prioridad en el orden, por decirlo de alguna manera, de los elementos. Asimismo funciona, por ejemplo, FlexGrow, que nos permite definir una proporción, no un tamaño específico, sino que si un elemento tiene un grow mayor que los demás, quiere decir que va a ocupar dos veces, por ejemplo, el espacio de los demás, en este caso 4. ¿No? De la misma forma como se van a achicar, se puede definir el opuesto al grow. Y de esta manera tenemos distintas propiedades que pueden asignarse a los elementos de manera individual, como por ejemplo este align self que nos permite modificar en dónde va a alinearse el elemento que estamos viendo. Les recomiendo mucho, como lo dije antes, chequear esta página, otras páginas y jugar un poco con las direcciones de Flex. Este tipo de tecnología se vuelve muy útil a la hora de diseñar y de acuerdo a la situación que ustedes se encuentren. Hasta acá lo que sería Flex. Los espero en el siguiente video para terminar de ver todas las partes de CSS.